La ceremonia de graduación se extendió por el césped impecable del patio universitario, con filas de sillas plegables frente a un escenario temporal decorado con togas y birretes. Me senté en medio de ese mar de togas y birretes, con la funda de mi diploma aferrada entre mis manos sudorosas, intentando ignorar la forma en que mi madre no dejaba de mirar su teléfono 3 filas detrás de mí, en la sección de familias. El sol de junio caía a plomo sin piedad. Sentía el sudor acumulándose bajo mi bata de poliéster, la tela pegada a la piel. Mi abuela llegó tarde, como siempre, pero su entrada era imposible pasar desapercibida. A sus 78 años, Vivian llamaba la atención sin proponérselo. Llevaba el pelo canoso recogido en un elegante moño y un traje color crema que probablemente costaba más que todo mi vestuario universitario. Se movía entre la multitud con la seguridad de quien ha construido un imperio inmobiliario de la nada. Su bastón era más un accesorio que una necesidad. La miré mientras se acomodaba en el asiento que mi padre le había reservado, y me guiñó un ojo. Ese guiño me acompañó durante los interminables discursos y la caminata por el escenario en orden alfabético para recoger mi diploma. Cuando finalmente llamaron mi nombre, Maggie Brennan, oí que su voz se elevaba por encima de los aplausos corteses, gritando con un entusiasmo que hizo que varias personas se giraran y sonrieran. La ceremonia terminó con el tradicional lanzamiento de birretes, aunque conservé el mío, pensando en el depósito que me devolverían si lo devolvía intacto. Mis padres ya me habían explicado varias veces que la graduación ya era bastante cara sin tener que tirar a la basura un alquiler de $40. Encontré a mi familia cerca de la carpa de Mint y Saturny, refrigerios donde mi abuela estaba de gala con varios parientes a quienes apenas reconocí. Me abrazó con un aroma a Chanel y menta. Mi brillante nieta anunció a todos los que estaban cerca. Licenciada en Administración de Empresas, summa cum laude. Sabía que lo tenías. Mi madre, Diane, sonrió con fuerza. Llevaba un vestido floral que reconocí de al menos 3 eventos familiares anteriores, con el pelo rubio peinado igual que lo había llevado durante la última década. Mi padre, Gregory, estaba de pie junto a ella con un traje ligeramente ajustado sobre los hombros, asintiendo al ritmo de la historia que mi tío contaba. Deberíamos sacar algunas fotos, sugirió mi madre, sacando ya su teléfono. La luz está perfecta ahora mismo. Nos organizamos en varias configuraciones, mientras que otras familias hicieron lo mismo a nuestro alrededor. Mi abuela insistió en varias fotos de nosotros dos solos, con su brazo alrededor de mi cintura, ambos sonriendo a la cámara. Ahora, dijo una vez que mi madre finalmente se declaró satisfecha con la sesión de fotos. Quiero saber todos tus planes. ¿Dónde piensas trabajar? ¿Qué harás con todos esos conocimientos de negocios? Empecé a explicar lo que había practicado, cómo estaba solicitando puestos en administración hotelera, cómo ya había conseguido 3 entrevistas para la semana siguiente y cómo esperaba ascender en una cadena hotelera y, con el tiempo, llegar a la gerencia regional. Mi abuela me escuchaba atentamente, haciendo preguntas sobre los mercados y el potencial de crecimiento, y aprobando mis respuestas con la cabeza. Siempre se había tomado en serio mis aspiraciones profesionales, incluso cuando tenía 10 años y quería dirigir un negocio de peluquería canina. ¿Y económicamente? Ay, preguntó con sus ojos azul pálido estudiando mi rostro. ¿Cómo te va? Sé que estos primeros meses después de la graduación pueden ser complicados. Muchos gastos, esperando tu primer sueldo de verdad. Estoy bien, dije, aunque no era del todo cierto. Mi cuenta bancaria tenía exactamente $842 y mis préstamos estudiantiles vencían en 6 meses. He estado viviendo bastante frugalmente. Encontré un buen piso compartido en Austin que empieza el mes que viene. Mi abuela ladeó la cabeza, frunciendo levemente el ceño. Pero seguro que has estado complementando tu dinero con el fondo fiduciario. Para eso está, para ayudarte a establecerte. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Parpadeé, seguro de haber oído mal. Lo siento, ¿qué? Tu fondo fiduciario, cariño. El que establecí para ti cuando naciste. Lo dijo con naturalidad, como si preguntara por el tiempo. $3 millones. Sé que parece mucho, pero invertido con inteligencia, te dará un colchón cómodo mientras construyes tu carrera. El ruido de la fiesta de graduación pareció desvanecerse en el fondo,
Pude ver cómo mi madre palidecía. Mi padre, de repente, se interesó mucho en algo que había en el suelo. Otros familiares que habían estado cerca encontraron motivos para alejarse. «Abuela», dije lentamente, con una voz extraña en mis oídos. «No tengo idea de qué estás hablando». «¿Qué fondo fiduciario?». Su expresión pasó de la curiosidad a la preocupación, a algo más duro y agudo. Miró más allá de mí, hacia donde estaban mis padres, paralizados. «Diane, Gregory, ¿qué está pasando aquí?». Mi madre abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. «Mamá, quizás deberíamos hablar de esto en un lugar más privado». «No», dijo mi abuela con la voz cortando la agradable tarde como una cuchilla. «Lo discutiremos aquí mismo, ahora mismo». «Maggie, ¿de verdad no tienes ni idea de este dinero?». Negué con la cabeza, sintiendo que el suelo bajo mis pies se había vuelto inestable. «Nunca he oído nada sobre ningún fondo fiduciario». «¿Estás seguro? Quizás estés pensando en otro nieto». «Eres mi único nieto», dijo, sin dejar de mirar a mis padres. «Y estoy completamente segura. Creé un fideicomiso para ti con $3 millones el día que naciste. Tus padres fueron nombrados fideicomisarios hasta que cumpliste 21 años, momento en el que se suponía que tendrías acceso total. Eso fue hace 4 años, Maggie». Mi padre por fin recuperó la voz, aunque le salió áspera e insegura. «Este no es el momento ni el lugar para esta conversación. Estamos en la graduación de Maggie. Deberíamos estar celebrándola. Entonces celebremos que mi nieta tiene $3 millones esperándola», dijo mi abuela. Su tono era agradable, pero había firmeza en su interior. «A menos que haya alguna razón por la que no podamos celebrarlo». El silencio que siguió fue ensordecedor. A nuestro alrededor, otras familias reían, se tomaban fotos y planeaban cenas de celebración. Me quedé en medio de lo que debería haber sido uno de los días más felices de mi vida, viendo a mis padres evitar el contacto visual con todos. «El fondo fiduciario», dijo mi madre finalmente, y cada palabra parecía costarle caro. Hubo algunas complicaciones, algunas inversiones que no dieron el rendimiento esperado, honorarios legales, impuestos. ¿$3 millones en complicaciones? La voz de mi abuela parecía congelar el agua. «Maggie, cariño, ¿por qué no vas a buscar algo de beber a esa tienda? Tus padres y yo tenemos que hablar». «No», me oí decir. «Sea lo que sea, me concierne. No me voy a ninguna parte». Mi abuela me observó un momento y asintió con aprobación. «Tienes razón. Mereces saberlo». Se volvió hacia mis padres. «Quiero una contabilidad completa. Cada transacción, cada decisión de inversión, cada dólar gastado. Y la quiero en 48 horas». Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. «Mamá, por favor». «Estar un escándalo, Diane. Pero si lo prefieres, podemos continuar esta conversación delante de todos tus amigos y vecinos. O puedes acceder a proporcionarme la documentación que te solicito». Mi padre puso la mano en el hombro de mi madre. «Te conseguiremos el papeleo. Pero tienes que entender que hicimos lo que creímos mejor para Maggie. Intentábamos protegerla. ¿Protegerla de qué? ¿Seguridad financiera? ¿De poder graduarse sin deudas abrumadoras? Por favor, explícame». Miré a mis padres, los observé con atención y vi cosas que, por alguna razón, había pasado por alto antes. El bolso de diseño de mi madre, que decía haber comprado en oferta. El coche nuevo que conducía mi padre. El que, según él, había conseguido gracias a un programa especial en el trabajo. La reforma de la cocina que terminaron hace 2 años, que, según dijeron, se pagó con un préstamo con garantía hipotecaria. «¿Cuánto queda?», pregunté con la voz apenas un susurro. «De los 3 millones, ¿cuánto queda?». Ninguno de los dos respondió. Mi madre se secó los ojos con el dorso de la mano, corriéndose el rímel. Mi padre miraba fijamente algo a lo lejos. «Responde a tu nieta», ordenó Vivien. «Tendremos que revisarlo todo con cuidado», respondió mi padre con evasivas. Hubo muchas transacciones complejas a lo largo de los años. Invertimos en varias oportunidades de negocio que parecían prometedoras en su momento. Algunas dieron frutos, otras no. Pagamos tu educación, Maggie, el alquiler de la universidad, el seguro del coche. Todo eso vino de alguna parte. Tenía préstamos estudiantiles, dije con la mente aturdida. Tengo una deuda de $50,000 por préstamos estudiantiles que voy a estar pagando durante la próxima década.
Y acabas de decir que pagaste mi educación con el fondo fiduciario. En parte, intervino mi madre. Pagamos una parte, pero la universidad es cara, Maggie. Incluso con el fondo fiduciario, tuvimos que tomar decisiones. Mi abuela emitió un sonido entre risa y gruñido. Pagué la universidad. Se suponía que el fondo fiduciario era para después, para darle una base sobre la que construir. ¿Y te atreves a decirme que lo gastaste en cosas que deberías haber pagado tú misma? La gente definitivamente nos miraba fijamente ahora. Podía sentir sus ojos sobre nosotros. Podía percibir el cambio en la atmósfera a medida que la alegría de la graduación se convertía en algo más desagradable. Quería desaparecer, rebobinar el día y regresar al momento antes de que mi abuela hiciera su inocente pregunta. Pero también quería respuestas. Las necesitaba. Yo también quiero ver los papeles, dije. Todo. Cada extracto bancario, cada registro de inversiones, cada cheque que firmaste. Si ese dinero se suponía que era mío, tengo derecho a saber qué pasó con él. Mi madre parecía estar enferma. Maggie, por favor. No entiendes lo complicado que es esto. Tu padre y yo hicimos lo que pudimos. Cometimos algunos errores, sí, pero intentábamos asegurar un futuro mejor para todos. Por todos nosotros, repetí. ¿Te refieres a ustedes mismos? No es justo, protestó mi padre. Todo lo que hicimos, lo hicimos pensando en ti. Las oportunidades de negocio en las que invertimos, si hubieran dado frutos, te habrías beneficiado enormemente. Habrías tenido el doble de lo que tenías al principio. Jugándolo. El desprecio de mi abuela era palpable, usando la herencia de tu hija como fondo de inversión personal. ¿Consultaste siquiera con asesores financieros? ¿Tuviste alguna supervisión profesional? La respuesta, claramente escrita en sus caras, era no. Mi tío había regresado, junto con mi tía y un par de primos. Se mantuvieron a una distancia prudencial, pero lo suficientemente cerca como para oírlo todo. Pude ver la sorpresa en sus rostros, la forma en que miraban a mis padres con algo parecido al asco. «Tenemos que irnos», dijo mi madre con la voz quebrada. «Gregory, trae el coche. Nadie se irá hasta que tenga su consentimiento, por escrito si es necesario, para que me proporcionen información financiera completa», dijo mi abuela. «Y Maggie debería venir conmigo mientras solucionamos esto». «Ella es nuestra hija», dijo mi padre, pero no había convicción detrás de sus palabras. «Es una adulta de 25 años que acaba de descubrir que sus padres le han mentido durante años», replicó mi abuela. «Maggie, la decisión es tuya, por supuesto, pero mi puerta siempre está abierta». Miré a ambos, a mis padres, que de repente me parecían desconocidos, y a mi abuela, que me ofrecía un salvavidas que no sabía que necesitaba. A nuestro alrededor, la celebración de la graduación continuaba, pero nuestro pequeño rincón se había convertido en una isla de tristeza y tensión. «Necesito un poco de tiempo», dije finalmente. «Necesito pensar». «Claro que sí», dijo mi abuela con dulzura. «Pero por favor, al menos ven a cenar esta noche. Solo tú y yo. Deja que estos dos se cuezan en lo que han hecho». Mis padres no protestaron. Parecían desanimados, abatidos por el peso de sus propios secretos que finalmente salían a la luz. «De acuerdo», dije. «Cenaré, pero primero vuelvo a mi apartamento. Necesito estar sola un rato». Mi abuela asintió y me abrazó de nuevo. «Estoy muy orgullosa de ti, cariño. De tu título, de tus logros, de todo lo que has hecho a pesar de la limitación de estos dos. Vas a ser extraordinaria». La abracé de vuelta, aspirando su aroma familiar, intentando anclarme a algo sólido en un mundo que acababa de tambalearse. Al apartarme, no pude mirar a mis padres. Conduje de vuelta a mi apartamento aturdida, con la toga de graduación aún puesta y el birrete en el asiento del copiloto. La ruta me resultaba familiar, pero todo parecía extraño, como si viera mi vida con nuevos ojos. Cada valla publicitaria, cada semáforo, cada coche en la carretera parecía hacerse la misma pregunta. ¿Qué más me había perdido? ¿Qué más me habían ocultado? Mi apartamento estaba en el cuarto piso de una casa antigua reconvertida en residencia de estudiantes. Lo había compartido con otras 3 chicas durante los últimos 2 años, pero se habían mudado la semana anterior, dejando el espacio resonante y extraño. Nuestros muebles desparejados habían desaparecido, reemplazados por su ausencia. Me senté en mi futón abultado, el único mueble que tenía.
e intenté procesar lo que acababa de suceder. $3 millones. La cifra era casi insignificante, demasiado grande para comprenderla. Intenté imaginar cómo sería esa cantidad de dinero, lo que podría lograr. Podría haberme graduado sin deudas y con dinero de sobra. Podría haber viajado, hecho prácticas no remuneradas en empresas prestigiosas, haberme forjado un vestuario profesional que no saliera de tiendas de segunda mano. Podría haber tenido opciones, oportunidades, una base sobre la que construir. En cambio, tenía préstamos estudiantiles y $842 en mi cuenta corriente. Mi teléfono vibró sin parar. Mensajes de mi madre, mi padre, familiares con los que no había hablado en meses. Los ignoré todos, excepto uno de mi abuela, que confirmaba una cena a las 7 en su casa en las colinas con vistas a la ciudad. Saqué mi portátil y empecé a buscar. Leyes de fondos fiduciarios, responsabilidades del fiduciario, deber fiduciario. Las palabras me abrumaban, pero ciertas frases me llamaron la atención. Los fideicomisarios estaban legalmente obligados a actuar en el mejor interés del beneficiario. Podían ser considerados responsables de pérdidas por negligencia o abuso de poder. Existían sanciones, recursos legales y formas de recuperar los fondos robados, porque eso era lo que era, me di cuenta. Un robo. Mis padres me habían robado. Me habían mentido en la cara durante años mientras gastaban dinero que se suponía que era mío. Cada vez que me decían que fuera más frugal, que pensara bien en mis gastos, que entendiera que el dinero no crece en los árboles, me habían estado engañando mientras vivían de mi herencia. Pensé en los bolsos de diseño de mi madre, en el coche nuevo de mi padre, en su cocina renovada con encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable. Pensé en las vacaciones que se tomaron en Europa el año pasado, solos los dos, mientras yo trabajaba doble turno en una cafetería del campus para pagar el alquiler. Dijeron que era una segunda luna de miel, un viaje único en la vida. ¿Lo habrían pagado con mi dinero? La ira, cuando finalmente llegó, fue candente y purificadora. No solo me enfurecía el dinero, aunque sin duda era parte de ello. Estaba furiosa por la traición, los años de engaño, la forma tan despreocupada en que me habían robado oportunidades y opciones. Me enfurecía cómo habían jugado el papel de padres con dificultades, mártires que lo sacrificaron todo por su hija, mientras en secreto vivían a lo grande con un dinero que se suponía que era mío. Quería venganza. El pensamiento se cristalizó en mi mente con perfecta claridad. Quería que sufrieran como yo sufría ahora. Quería que lo perdieran todo como me lo habían arrebatado. Quería justicia y que supieran exactamente quién la había impartido. Pero también era lo suficientemente práctico como para saber que la venganza requería planificación. Requería información, influencia y estrategia. Necesitaba comprender el alcance total de lo que habían hecho. Necesitaba documentación y pruebas, y una idea clara de a dónde había ido en administración de empresas. Sabía analizar estados financieros, rastrear el rastro del dinero y construir un caso. Mi abuela me ayudaría. No había construido un imperio inmobiliario siendo blanda ni indulgente. Entendía los negocios, entendía el poder de negociación, y lo más importante, entendía a la familia. No la versión de Hallmark que pretendía que todo estaba bien mientras nadie se metiera en problemas, sino la versión real, donde la confianza se ganaba y la traición tenía consecuencias. Me duché y me puse ropa limpia, algo sencillo y profesional. No era la chica ingenua que había cruzado el escenario de graduación hacía unas horas. Esa versión de mí les había creído a mis padres cuando decían que estaban haciendo todo lo posible. Había aceptado sus explicaciones sobre presupuestos ajustados y sacrificios necesarios. Esta versión de mí lo sabía mejor. La casa de mi abuela se encontraba al final de un camino sinuoso, una extensa casa estilo rancho con vistas a toda la ciudad. Siempre me había encantado visitarla. Me encantaba cómo el atardecer teñía el cielo de colores imposibles. Me encantaba la sensación de espacio y posibilidades. Esta noche, al llegar a casa, me sentí diferente. Fue como volver a casa, a un lugar al que realmente pertenecía. Vivian me recibió en la puerta con unos pantalones cómodos y un suéter de cachemira, y su cabello plateado suelto sobre los hombros. Me hizo pasar sin decir palabra y me condujo a la cocina, donde ya tenía el vino y el queso dispuestos sobre una tabla de madera.
siéntate. Me ordenó, sirviéndome una copa generosa. Bebe, luego hablamos. Me senté. Bebí. Y entonces, por fin, empecé a hacerme las preguntas que debería haberme hecho hace años. Durante las semanas siguientes, mi abuela y yo trabajamos juntas para desentrañar el alcance de la traición de mis padres. Su abogada, una mujer astuta llamada Patricia, presentó una demanda en mi nombre. Obtuvimos órdenes judiciales que obligaban a mis padres a revelar cada transacción. Lo que descubrimos fue peor de lo que había imaginado. $400,000 perdidos en una startup farmacéutica que mi padre sabía que estaba fracasando. $300,000 en una desastrosa operación inmobiliaria que mi madre había orquestado con amigos. Especulación con criptomonedas. Inversiones en restaurantes. Estafas con dispositivos médicos. Habían malgastado mi dinero en cualquier cosa que prometiera ganancias rápidas, viviendo a lo grande mientras durara. De los $3 millones originales, solo quedaron $230,000. Habían gastado casi $3 millones en 4 años. Mi abuela quería presentar cargos penales. Yo prefería algo más estratégico. Negociamos un acuerdo. Devolverían lo que habían perdido en 10 años, $3,000 al mes, garantizados con un gravamen sobre su casa. Se disculparían públicamente y nunca volverían a contactarme a menos que yo lo iniciara. Firmaron. No tenían elección. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. Mi padre perdió su trabajo. Los amigos de mi madre la abandonaron. Vendieron su casa y se mudaron a un pequeño apartamento, conduciendo un viejo sedán, mientras su vida cuidadosamente construida se desmoronaba a su alrededor. Lo observé con fría satisfacción, pero no había terminado. Empecé un blog detallando todo. Cómo descubrí el robo. Lo que encontré. Los procedimientos legales. Di nombres. El blog se viralizó. Los medios de comunicación recogieron la historia. Me convertí en el rostro del abuso financiero en las familias. La reputación de mi padre en la industria farmacéutica quedó destruida. Mi madre tuvo que aceptar un trabajo de recepcionista en un consultorio médico, por un salario mínimo. Y luego hice mi movimiento final. Compré el edificio donde trabajaba mi madre. Ella no tenía ni idea. La compra se realizó a través de una sociedad de responsabilidad limitada, LLC. Cuando meses después, mientras trabajaba duro para reconstruir su vida, ascendió a gerente de oficina. No tenía ni idea de que cada dólar que ganaba me enriquecía aún más. Cada cheque de alquiler que pagaba su empleador provenía, en parte, de su propio trabajo. La ironía era exquisita. Pasaron los años. Mi carrera floreció. Creé una plataforma de educación financiera. Escribí un libro superventas y amplié mi cartera inmobiliaria. Llegué a hacer todo lo que mi fondo fiduciario se suponía que me ayudaría a hacer, pero lo logré yo mismo. Mis padres siguieron pagando sus cuotas mensuales. $3,000, mes tras mes, año tras año, un recordatorio constante de lo que habían hecho. A los 30 tenía estabilidad económica, éxito profesional y satisfacción personal. Había construido un imperio a partir de las ruinas que dejaron atrás. Mi abuela falleció en paz a los 86 años, dejándome todo: sus propiedades, sus inversiones, su legado. En el funeral, mis padres estaban al fondo, mayores, con canas y disminuidos. No se acercaron a mí. Simplemente dieron testimonio. Años después, mi padre hizo el pago final. $360,000 a lo largo de 10 años. No los 3 millones completos, sino lo que exigía el acuerdo. Recibí la notificación en mi teléfono mientras revisaba los planes para un nuevo desarrollo en el centro. La anoté y volví al trabajo. Mis padres ya no tenían importancia. Un capítulo cerrado. Habían perdido su casa, su reputación, su posición social, el respeto de todos sus conocidos. Sus vidas se convirtieron en una historia de advertencia que conté en mis discursos. En cuanto a mí, construí algo real y duradero. Ayudé a miles a protegerse del abuso financiero. Generé riqueza con trabajo honesto. Mis padres irían a la tumba sabiendo que habían destruido sus propias vidas por nada y que su hija había resucitado de las cenizas para convertirse en todo lo que ellos nunca podrían ser. Eso valía más de $3 millones. Eso no tuvo precio. Los límites no son muros, son cimientos.
Los lazos familiares se nutren del respeto mutuo, no de exigencias unilaterales. Cuando la manipulación erosiona la confianza, cortar lazos preserva tu esencia. Mantente firme, construye tu camino y deja que las consecuencias te enseñen lo que las palabras no pueden. Si esta historia te tocó el corazón, compártela y asegúrate de suscribirte para recibir más historias poderosas cada semana.